Bienvenidas y bienvenidos a este programa. Este día vamos a hablar acerca de una duda que se nos ha planteado referente a la diferencia de demanda, denuncia y recursos, que es bastante confundido tanto por los abogados como los estudiantes de derecho, así como los periodistas. Obviamente, si un periodista se destaca en el ámbito político, tiene que saber diferenciar este tipo de conceptos y saber de qué trata cada cual, ya que son totalmente diferentes. Bueno, este día hemos invitado a un compañero y a un colega, Walter Ricardo Estrada. Gracias por estar acá para debatir respecto al tema que he planteado anteriormente. ¿Y qué podrías decirnos acerca de la diferencia entre recurso, entre demanda y entre denuncia? ¿Por qué no debemos de confundirlo? ¿Qué podrías decirle a los eh, tanto abogados como estudiantes de derecho y asimismo a los periodistas que se destacan en el ámbito político y social acerca de esta diferencia entre ambos, entre este tipo de medios? Muchas gracias por la atenta invitación nuevamente, que ante los micrófonos del podcast de DWARF TV en este espacio educativo. Creo que, como lo dije en la vez anterior, es muy importante estar tocando los temas que atañen a la comunidad en general sobre problemas jurídicos y sobre términos que muchas veces no son tan utilizados y nuestros oídos no están acostumbrados a digerir. Como bien lo dijiste, esta tarde estaremos tocando el tema de los medios de impugnación, o mejor conocido como recursos, y es un aporte muy importante en el entendido que los mismos operan cuando las partes grabadas o las resoluciones van a tener ese derecho de recurrir, así como lo ilustra el Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 501. ¿Por qué lo digo? Y más adelante entenderemos del por qué. Y es que de este código, de estas normas jurídicas salvadoreñas, de donde se desprenden eh, los recursos que en el transcurso de esta conversación vamos a ir planteando. Cabe mencionar que no solamente en el área civil y mercantil existen los mismos, sino que también en materia penal, en familia, etcétera, en laboral también. Inclusive en leyes administrativas, Correcto. hay este tipo de recursos que son utilizados para, más que todo, impugnar ciertas decisiones. En el ámbito procesal son decisiones, obviamente, del juez O tribunal. o tribunal, Sí. que puede la persona afectada recurrir a este tipo de recursos y impugnar esa decisión a modo de poder cambiarla, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar acerca de los tipos de recursos que existen? Sí, lo que decía era porque de este cuerpo normativo es de donde se desprenden los mismos. Sin embargo, el asunto que nos atañe en esta ocasión es aclararle a la comunidad en general la diferencia entre lo que es, como ya lo dijiste anteriormente, demanda y el recurso. En ese sentido, la demanda es aquel documento con el cual principia todo proceso judicial, con lo que el demandante interpondrá su pretensión. Eso a manera burda de hacerle saber a las personas lo que en principio significa. Esto no es un concepto que es en general, ¿verdad? No es que este sea el concepto que mejor básico o base de todo término, pero sí es una forma de decirle a las personas el significado de manera práctica y simple. Y, pero el recurso también, como lo mencioné al principio, es nada más que los medios por los cuales las partes agraviadas de la resolución emitida por el juez o tribunal tienen la posibilidad de cambiar o revertir la misma. Entonces ahí podemos ver lo que es básicamente esa diferencia. Una es con que inicia un proceso con todos los requisitos y formalidades de ley, y el otro nada más es un medio para revertir decisiones. Entonces creo que ahí
mucho donde perdernos, ¿verdad? Pero es importante mencionar, y no sé si tenés algo que agregar antes de continuar ya para entrar en el meollo del asunto, ir explicando lo que son los diferentes recursos de manera general y después tratar de incorporarlos a las diferentes materias. Sí, lo que pasa es que más que todo siempre se ocupa la palabra, he visto en las noticias, ¿no? Que a veces los periodistas utilizan la palabra recurso a demandas constitucionales, que la Constitución de la República de El Salvador obviamente estipula, por ejemplo, la demanda de inconstitucionalidad, la demanda de amparo y por último el habeas corpus, más que todo la demanda de inconstitucionalidad y la de amparo le llaman recursos. Sí, Y vos nos acabas de explicar muy bien acerca de la diferencia de esos, que unos inician los procesos, mientras que otros sirven para revertir una decisión judicial. Así que es fácil la diferenciación de estas dos palabras que para nada se parecen, no son ni siquiera similares, son totalmente diferentes. Y aquí es donde radica la diferencia y es donde debemos de tener cuidado a la hora de aplicar las palabras. Hay que eh, hablar bien, en especial cuando uno es profesional, no importa si uno es periodista, si uno es estudiante de derecho o es abogado. Hay que utilizar bien las palabras en este sentido. Creo que sería bueno que procediéramos con lo que son los tipos de recursos, Walter. bueno, tenés razón. Y antes de continuar, sí, es bien complicado porque la mayoría de confusiones surgen en el ámbito constitucional con este tipo de demandas, porque la mayoría está, más que todos los profesionales de derecho, están acostumbrados a llamarles recursos, el recurso de amparo, el recurso de inconstitucionalidad, cuando bien lo dijiste, son demandas. Pero eso es otro, es como dicen, harina de otro costal, pero en esta tarde vamos a abordar lo que son los recursos procesales. Iniciaríamos con el de revocatoria, pero es importante mencionar que existen diferentes tipos de los mismos y para ello quisiera ampararme en la Ley Procesal Civil y Mercantil, ya que el mismo nos permite conocer el primer recurso en fila, el cual es el de revocatoria, como le dije anteriormente. Este recurso, previsto en el artículo 503 del Código Procesal Civil y Mercantil, es el que se utiliza en decretos y autos no definitivos. Y esto en lo particular, pues será resuelto por el mismo juzgador que dictó la resolución recurrida. Es de mencionar que a las escuchas del podcast, a los escuchantes, perdón, del podcast de DWARF TV, que este recurso se interpondrá de forma escrita en el plazo de 3 días. La ley, como bien sabes, cuando no dice si serán hábiles o continuos, pero por regla general, cuando no especifica de esa manera, se entenderán que serán continuos. Esto es un adagio que utilizan muchas personas, porque muchas veces la ley no dice si son días continuos o días hábiles, entonces, pero se entiende de esa manera, según tengo Se entendido. realiza una interpretación, ¿verdad? Correcto. Bueno, y quiero acotar o poner punto final en este primer recurso para tratar de hacer más grande lo que es el entendimiento del mismo, mencionándoles que este recurso también puede interponerse de manera oral, en audiencia formal, contra decisiones que adopte el juez o tribunal en el curso de la misma, el cual deberá formularse verbalmente en el mismo acto. Muy bien, ahora procederemos al siguiente recurso y este es el de apelación. Aquí lo particular es como primer presupuesto que serán recurribles en apelación las sentencias y los autos que en primera instancia pongan fin al proceso. Esto sería como el segundo presupuesto de lo que menciona la ley sobre el recurso de apelación. Y como tercero tendríamos las resoluciones que la ley señala expresamente. Estos presupuestos son simplemente los alcances que va a tener la finalidad de este recurso de apelación en las decisiones que tome el juez o tribunal.
Este recurso tiene como finalidad también revisar las aplicaciones de normas que rigen los actos y garantías del proceso, es decir, que se lleve de forma legal sin agraviar a ninguna de las partes que estén implicadas o que estén ventilando su pretensión en el mismo. También los hechos probados que se fijen en la resolución, así como la valoración de la prueba. En este tipo de recursos lo que busca es tratar de darle como mayor Robusticidad. a la prueba, correcto, o robustez a la misma. Eh, o simplemente si no fue aceptada alguna de los tipos de prueba que ya la ley permite incorporar en los procesos. Asimismo, el derecho aplicado para resolver las cuestiones objeto del debate y la prueba que no hubiera sido admitida, como lo dije anteriormente. Básicamente, esta es la finalidad en la que buscan los litigantes a la hora de interponer el recurso de apelación sobre las decisiones que se estén viendo o crean ellos que están siendo agraviados. Ahora bien, este recurso se interpone ante el juez que dictó la resolución impugnada y a más tardar dentro del plazo de 5 días contados. Sí, contados a partir del siguiente al de la comunicación de la misma. Esto es como regla general. Al decir esto, no quiere decir que ya esté estipulado de esta manera y que no tenga ningún otro tipo que no pueda variar. Esto puede variar, pero como regla general son 5 días después de la notificación o comunicación de la resolución. En el escrito de interposición del recurso se expresará, y esto es bien importante señalarlo, como la revisión de interpretación del derecho aplicado, las que afecten a la revisión de la fijación de los hechos que están siendo debatidos y la valoración de la misma, o valoración de la prueba. Presentada la apelación, el juez notificará a la parte contraria y se limitará a remitir el escrito de apelación al Tribunal Superior dentro de los 3 días siguientes, junto con el expediente. Esta es la diferencia. Como dijimos anteriormente, ¿verdad? El recurso de revocatoria va a ser resuelto por el juez que dictó la resolución. En este caso no. La apelación la va a resolver el juez superior o el juez ad quem, como se conoce procesalmente. Bueno, vamos a proseguir con el siguiente recurso, que es el de casación, el cual nuestro compañero va a explicar a continuación para sacarnos de dudas, que todos podamos tener un amplio criterio y un abanico de conocimiento referente a estos temas que hemos estado tocando este día. A ver, ¿qué nos puedes decir acerca de eso? Puede ser admitido inicialmente en la materia civil y mercantil, en las sentencias y en los autos pronunciados en apelación. Y aquí nos damos cuenta y podemos ver perfectamente que es como una grada en ascenso. Empezamos con el revocatoria y que va a ser resuelto en el mismo tribunal, el cual pronunció la resolución que agraviaba a una de las partes y que resolvió el mismo juez. Esa era la particularidad del de revocatoria. Ya el de apelación sube un peldaño más y va a resolver ese recurso el juez superior. Aquí el que dictó el juez superior al cual le pasaron o le remitieron lo que era la infracción que estaba sufriendo una de las partes vinculadas al proceso en cuestión. Ya este recurso ya en casación o el mismo recurso, como se suele llamar, ya va a ser resuelto en un tribunal, valga la redundancia, de casación de la resolución que se emitió o que se emitió en apelación. Podemos ver y entender que es un escalón más arriba del cual nosotros venimos hablando esta tarde. Y por eso es que ya la norma dice, esas sentencias y autos pronunciados en apelación, entendemos que es en el anterior tipo de recurso, ya sea en procesos comunes o en ejecutivos mercantiles, cuyo documento base de la pretensión sea un título valor. Asimismo, las sentencias pronunciadas en apelación en los procesos abreviados, cuando produzcan efectos de cosa juzgada sustancial. Pero también este recurso de casación puede ser
básicamente visto y entendido también en materia de familia. Y estas son en las sentencias correspondientes en los términos que determina la ley procesal de familia. Este tipo siempre no quisiera que perdiéramos la línea en entender que va a resolver cuestiones que no sean favorables y que tengan fundamentos, por supuesto, que puedan amparar su pretensión que ha sido agraviada. En este caso, la casación va a ser, por lo menos en esta materia, de las últimas instancias que va a tener una de las partes para tratar de revertir la resolución emitida por el juez o el tribunal competente o correspondiente. Y también podemos hacer mención en materia de trabajo, las sentencias definitivas que se pronunciaren en apelación a sí mismo y de conformidad a lo regulado en el Código de Trabajo. Esto ya para entrar en una buena comprensión puede ser que nos amparemos ya en otras conversaciones que podamos tener posteriormente para poder ir aclarando de forma. aclarando el tema. Vamos a continuar con el recurso de revisión, que es el último de los 4 que hemos visto hasta ahora. Y el compañero Walter nos va a comentar acerca de ello. ¿Qué nos puedes hablar acerca de este recurso? Sí, el recurso de revisión de las sentencias firmes, pero para finalizar, antes de continuar con el último recurso, vamos a poner punto final a lo que era el anterior medio de impugnación, que estábamos hablando de la casación, ¿verdad? Sí. Para ir finalizando con eso, porque la dejamos un poco corta a la hora de los anuncios. Entonces, finalizando, nada más decir que los motivos que van a brindar este tipo de recurso de casación es que este deberá fundarse en la existencia de una infracción o errónea aplicación de la norma de derecho. Y ya para incorporar lo que es, o mencionar más bien lo que es el modo de proceder de este recurso, debe de entenderse también que tenemos que estar frente a una interpretación de la norma y cómo es que esas normas podría las personas preguntarse cómo se va a interpretar. Bueno, las normas se interpretan sobre este recurso de casación sobre la aplicación en la forma que más favorezca a la uniformidad de la jurisprudencia como medio para asegurar la igualdad ante la ley, así como la seguridad y la certidumbre jurídica. Esto lo que busca es poner en igual proporciones a ambas partes y que ninguna de ellas vea vulnerado o violentado su bien jurídico que está bien siendo vinculado en cualquier tipo de proceso que acepte este recurso, ya sea de familia o en materia penal, o en la misma materia civil y mercantil. Bien, y ya como último punto sobre este tema, antes de proseguir, es el recurso de revisión de sentencias firmes. Esta es la última instancia, es como decir el cielo de desde el proceso hasta el cual una persona o una de las partes puede llegar para intentar salvar o poner en bien su estatus jurídico. La revisión de sentencias firmes está estipulado en el artículo 540 del Procesal Civil y Mercantil. Esta se solicitará a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y creo que aquí entendemos que llegamos al pináculo de todo cuando decimos que y haciendo como una síntesis, un recordatorio de lo que hemos hablado esta tarde, que esta es que, como venimos haciendo mención de una remembranza de los recursos que hemos tocado. El primero, como dijimos en su momento, el de revocatoria era resuelto por el mismo juez que había emitido la resolución agravante para una de las partes. En apelación ya lo resolvía el juez Acuén o juez superior. En casación ya lo resuelve la sala respectiva o la sala de casación. La resolución que emitió en apelación, y aquí ya en lo más alto de lo que es el sistema procesal, la revisión lo resuelve
la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. Vemos ese ascendiente que tienen las personas y hasta dónde pueden llegar para intentar, como lo dije, salvaguardar su bien jurídico que están tratando o están resolviendo en el tema o en materia que sea el caso. Dice también ese artículo que no procederá a la revisión de sentencias firmes que por disposición legal carezcan de efectos de cosa juzgada. Esto creo que es una característica que hace lo especial de la resolución de la revisión de sentencias, que si esa sentencia no ha quedado ejecutoriada, en otras palabras, no puede ser sometida a una revisión hasta que tenga, como lo dice el articulado, la característica de cosa juzgada o ejecutoriada, en otras palabras, ¿verdad? Para que sea mejor comprendida. ¿Cuáles son esos motivos generales? Porque muchas personas dicen, está bien, entiendo, y los participantes del DWORF TV lo han dicho exactamente como debe de ser, pero ¿cuáles son los motivos para vos que puede generar una revisión para una sentencia firme o ejecutoriada o que tenga la calidad de cosa juzgada? Podemos mencionarles a las personas que estas adquieren estos motivos siempre y cuando después de pronunciadas se recobraran o obtuvieran documentos decisivos. Cuando muchas personas, esto lo digo porque muchas personas a la hora de retirar lo que ya es la certificación de la respectiva sentencia, muchos, y creo que es lo más recomendable, aunque muchos no lo hacen, ¿verdad? Pero lo más recomendable es que retiren previo solicitud escrita los documentos bases de la acción. Muchos solo solicitan la certificación porque dicen esto es lo que me interesa, muchas veces para su cliente. Tengo la prueba de que ganamos o perdimos o lo que sea y necesitamos la certificación de la misma, pero lo que hace importante y un motivo para el cual la otra parte pueda recurrir es que tenga en sus manos o en su poder los documentos base que motivaron el inicio del proceso. También otro motivo sería si hubiere pronunciado en virtud de documentos declarados falsos en procesos penales, aquí ya vemos esa nueva materia, o cuya finalidad fuera declarada después. También otro motivo general de este tipo de recursos sería si se hubiera pronunciado en virtud de prueba testificada o pericial y de los testigos peritos hubieran sido condenados por falso testimonio dado en declaración que sirvieran de fundamento a la sentencia. Como último motivo sería si el caso se hubiera ganado injustamente por cohecho. Habría que poner en cuestión en la mesa de aquí del podcast qué es el delito de cohecho, ¿verdad? Pero creo que esto podría ser abordado en otra ocasión para que podamos ir avanzando. Explicarlo de forma más específica. Correcto, lo que es el cohecho, violencia o fraude. Después vamos a tocar temas penales en otro podcast para ahondar y que los escuchas puedan dar sus opiniones también y tengan conocimiento acerca de ello. Sí, con esto creo que finalizaríamos esta parte del podcast sobre las diferentes medios de impugnación de las resoluciones de los jueces o tribunales. Ahora quizás pasaríamos a la parte más medular de esta investigación sobre lo que son las diferencias entre demandas y la denuncia, que es lo que más conmoción crea, ¿verdad?, ante las personas, porque muchos confunden y creo, como lo dijiste en un principio, hasta los mismos abogados tienden a confundir lo que es una denuncia y una demanda. Vale aclarar que la denuncia solamente se ve o se plantea en el área penal, pero así vamos a continuar. Bueno, al finalizando este primer segmento del podcast que corresponde a este día sobre lo que es la diferencia entre demanda y recursos en un principio y los tipos de recursos, ahora procederemos a hacer mención y a explicar la diferencia entre lo que es la demanda y la denuncia. Y para eso quisiera preguntarte, para que ahondes en el tema, dejarles en claro a las personas que es denuncia, teniendo en claro que esta última solamente opera en el área penal, ¿verdad? Entonces quisiera que hablaras un poco sobre esto.
Bueno, la denuncia se aplica más que todo y únicamente en el ámbito penal, específicamente en el artículo 260 del Código Procesal Penal, donde establece que la investigación se iniciará de oficio por denuncia, querella o aviso. Aquí no existe eso de que voy a ir a demandarte porque mataste a otra persona, porque robaste. Eso no existe, sino que lo que tiene que hacer es dirigirse ante la Fiscalía General de la República o también tengo entendido que a la PNC, ¿verdad? Correcto. Puede iniciarse la denuncia respectiva especificando el artículo 260, en el cual establece dicho parámetro. El artículo 261 nos explica también que la persona que presenciare la perpetración de cualquier delito de acción pública estará obligada a ponerlo inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía General de la República, la policía o el juez de paz. Si el conocimiento se originara en noticias o informes, la denuncia será potestativa. Si se trata de un delito que depende de instancia particular, no se podrá proceder sin ella, salvo los actos urgentes de investigación. Posteriormente, el artículo 262 nos habla cómo debe presentarse la denuncia. Y se puede presentar de forma escrita o verbal, personalmente o por mandatario con poder general. En ambos casos, el funcionario comprobará y dejará constancia de la identidad del denunciante. Posteriormente, el artículo 262 establece cómo puede presentar la denuncia, puede ser de forma verbal o escrita, o por medio de mandatario con poder general. Posteriormente, hacemos la diferencia respecto a la demanda, si se dan cuenta es muy diferente. Aquí las instituciones competentes para recibirla son la Fiscalía General de la República y por supuesto la Policía Nacional Civil. Los entes competentes para recibir las denuncias y quienes van a tomar cargo de la investigación es obviamente la Fiscalía General de la República en conjunto con la Policía Nacional Civil. Así que agradezco al compañero Walter por habernos ayudado a diferenciar todo este tipo de conceptos y si tiene algunas palabras que agregar, con gusto escuchamos. A ver, Walter, ¿qué nos puedes comentar acerca de ello en forma de resumen o conclusión acerca de lo que hemos platicado este día para poder ya irte despidiendo del podcast? Nada más gracias por permitir hacer estos espacios y crear estos podcasts que son muy importantes para no solamente concientizar a las personas, sino informarles con la cantidad de conocimientos que tenemos en el momento, ¿verdad? Creo que el derecho, como se ha enseñado y se nos enseñó a lo largo de la carrera, es de constante aprendizaje. Otros saben más, otros saben menos, pero creo que el aporte es importante y espero que sirva a los que han escuchado en esta ocasión sobre el tema de los recursos, la demanda, la denuncia, ¿verdad? Así que esperemos el nuevo enlace ahí desde otro de los foros del canal y muchas gracias.